En 1910, si vivías en una ciudad americana y querías adoptar un bebé, podías pedirlo por correo. Había catálogos, con fotografías, con descripciones, con precios. El precio dependía del color de ojos, del color de pelo, de si el niño tenía rasgos considerados deseables. Era completamente legal. Estaba regulado. Tenía oficinas, formularios y sellos oficiales. ¿Cómo es posible que algo así existiera durante 75 años y hoy casi nadie lo sepa? Entre 1854 y 1929, 250.000 niños fueron enviados en tren desde las ciudades del este hacia el interior del país. Los llamaban los orphan trains, los trenes de los huérfanos. No viajaban con sus familias, no iban a un destino conocido. Viajaban solos, etiquetados, o hacia familias que los habían pedido por catálogo, como se pide cualquier otra cosa. Pasé años buscando por qué nadie me había contado esto en el colegio. Lo que encontré fue más grande que la historia que buscaba. Llegué a esta investigación por un árbol genealógico, el de mi familia materna, una rama que en 1890 corta de golpe, sin nombre anterior, sin lugar de origen, solo una fecha de llegada y un nombre nuevo. Tardé años en entender lo que significaba ese corte. Hasta que encontré los registros de la Children's Aid Society de Nueva York y entendí que mi familia no era la única con esa laguna exactamente en ese período. Millones de familias americanas tienen ese mismo muro en su árbol genealógico, y la mayoría nunca saben por qué, porque nadie les contó que hubo un sistema enorme, organizado, financiado y completamente legal. Para entender lo que viene, necesitas entender qué era Nueva York en 1850. 30.000 niños vivían en las calles, sin familia, sin techo, sin documentación. La ciudad no tenía capacidad para absorberlos, ni voluntad política para intentarlo. En 1853, Charles Loring Brace fundó la Children's Aid Society con una solución. En lugar de construir orfanatos, los niños serían enviados al interior del país, donde las familias rurales necesitaban manos para trabajar y había espacio para criarlos. El programa funcionaba así. Los niños eran recogidos de las calles, bañados, vestidos con ropa nueva y subidos a un tren. En cada parada eran expuestos en el andén de la estación para que las familias locales los examinaran y eligieran. Si nadie te elegía en esa parada, volvías al tren y esperabas la siguiente. Si nadie te elegía en ninguna parada, volvías a Nueva York. Aunque eso era raro. Los niños pequeños, rubios, de ojos claros, eran elegidos primero. ¿Adopción? No exactamente. Las familias no adoptaban legalmente a los niños. Los recibían en custodia, lo que significaba que podían devolverlos si no rendían lo suficiente en el trabajo. Y muchos lo hicieron. El sistema no era caridad, era un mercado. Y como todo mercado, tenía sus categorías, sus precios y sus clientes preferentes. Aquí es donde los hechos se vuelven incómodos. No voy a especular. Voy a citar lo que está en los registros. Los niños con rasgos anglosajones, ojos claros y pelo rubio o castaño claro, tenían listas de espera. Se solicitaban antes de que llegaran al estado de destino, o los niños de piel más oscura, de origen irlandés reciente, o de familias inmigrantes del sur de Europa, eran los últimos en ser elegidos. Muchos completaban el recorrido entero del tren, sin que nadie los eligiera. No es coincidencia, es política. Charles Loring Brace escribió en su libro de 1880 que el objetivo del programa era transformar la clase trabajadora urbana en ciudadanos rurales productivos. Sus palabras exactas describían a los niños de las calles como material humano para reformar.
material humano. En 1920, 22 estados americanos habían adoptado leyes de eugenesia, leyes que permitían la esterilización forzada de personas consideradas no aptas para reproducirse. Los mismos criterios que definían qué niños eran deseables en los catálogos de los orphan trains. Aquí está lo que perturba. Los mismos filántropos que financiaron los orphan trains financiaron también el movimiento eugenésico americano. Los mismos nombres en los consejos de administración, las mismas familias, las mismas fundaciones. ¿Caridad o ingeniería social? Las dos cosas no son incompatibles. A veces son la misma cosa con distinto membrete. Cada pieza llega en el mismo arco. Los orphan trains en 1854. Las leyes de eugenesia en 1920. La esterilización forzada de 60.000 americanos entre 1927 y 1979. Cada una interlazada con la siguiente. Cada una legal en su momento. Brace no actuaba solo. Detrás de la Children's Aid Society había una red de donantes de las familias más ricas de Nueva York. Los Astor, los Vanderbilt, los Carnegie. Gente que creía sinceramente que estaba haciendo el bien y que también creía, con la misma sinceridad, que algunos niños valían más que otros. Eso no es una acusación. Es lo que escribieron en sus propios documentos, lo que publicaron en sus propias revistas, lo que defendieron en sus propios discursos públicos. Hay descendientes de los Orphan Train Riders que siguen vivos. Algunos encontraron familias que los amaron. Otros trabajaron como mano de obra infantil hasta la adolescencia y nunca supieron sus nombres reales. En 2003, la investigadora Rachel Sauer publicó un análisis de los registros de adopción de los orphan trains. Su conclusión: menos del 38% de los niños enviados pudieron ser rastreados en los registros del censo posterior. El 62% restante desapareció del registro oficial. Hay algo más en los registros que perturba más que todo lo anterior. En 1911, el estado de Indiana aprobó la primera ley de esterilización eugenésica del mundo. No en Alemania, en Indiana. 8 años después de que los orphan trains llevaran décadas operando con los mismos criterios de selección racial, que esa ley luego codificaría en texto legal. El jurista americano Oliver Wendell Holmes, en la sentencia Buck contra Bell de 1927, escribió que 3 generaciones de imbéciles son suficientes para justificar la esterilización forzada. Esa sentencia nunca ha sido formalmente revocada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sigue siendo jurisprudencia vigente. El 62%. 250.000 niños enviados. ¿A dónde fueron? Y el sistema no terminó porque alguien lo detuviera. Terminó porque las ciudades crecieron, la mano de obra rural mecanizó y los niños dejaron de ser útiles en los campos, no porque alguien dijera que estaba mal. Los registros de la Children's Aid Society, que se conservan en la New York Historical Society, documentan algo que los libros de texto omiten sistemáticamente. Los agentes del programa recibían una comisión por cada niño colocado. No era voluntariado. Era un negocio con incentivos económicos directos por unidad colocada. Por unidad. Así aparece en los libros de contabilidad internos. No por niño, por unidad. Vuelvo al árbol genealógico. A esa rama que corta en 1890. A ese nombre que aparece de la nada, sin origen documentado. Puede que esa persona llegara en uno de esos trenes. Puede que fuera elegida en un andén, porque tenía los ojos del color adecuado. Puede que nunca supiera su nombre real. Puede que lo supiera y eligiera no contarlo. Pienso en los 250.000, en los que encontraron familias que los querían,
en los que trabajaron de sol a sol, sin que nadie les preguntara cómo se llamaban antes, en los que están en ese 62% sin rastro. Y pienso en que durante 75 años, mientras esto ocurría, era perfectamente legal. Tenía membrete oficial, tenía formularios, tenía catálogos con fotografías y precios según el color de ojos. Progreso lo llamamos. Pero el árbol genealógico sigue con esa rama cortada. Y las preguntas permanecen. ¿Por qué el 62% de los niños enviados en los Orphan Trains desapareció del registro oficial y ninguna investigación gubernamental ha intentado rastrearlos? ¿Por qué los mismos nombres y fundaciones que financiaron los Orphan Trains aparecen en los archivos del movimiento eugenésico americano sin que esa conexión haya sido objeto de investigación periodística seria? ¿Por qué un sistema que envió a 250.000 niños a lo largo de 75 años no aparece en los currículos escolares americanos como un capítulo de historia estándar? ¿Por qué el lenguaje de los documentos oficiales de la Children's Aid Society describe a los niños en los mismos términos que los documentos eugenésicos de la misma época? ¿Por qué millones de familias americanas tienen ese mismo corte en el árbol genealógico, exactamente en el mismo período, y nadie les ha explicado de forma sistemática qué ocurrió? No tengo respuestas, solo patrones. Y una vez que ves el patrón, no puedes desverlo.